Hoy martes 1 de agosto, primer día del octavo mes del año. Entramos ya a los últimos 5 meses de 2023 con un trabajo intenso y con una actividad permanente de parte de nuestra fundación, tratando de primero reconstruir por las mañanas la memoria histórica del conflicto armado y por las tardes tratando de coadyuvar en la formación de estadistas con visión de estrategas para intentar darle una claridad a los colombianos y a quienes nos escuchan en el mundo acerca de la dinámica política que es tan compleja en todos los rincones del planeta. Hoy tenemos la emisión 378 y vamos a hablar de la masacre perpetrada por el bloque sur de las FARC contra la Sexta División y 2 miembros de la Policía Nacional en el área rural de Montañita, Caquetá, el 27 de abril de 2012. Aclaramos que este hecho ya lo hemos tratado tangencialmente desde el punto de vista del secuestro del señor Roméo Langlois, un periodista francés, y el show que hicieron las FARC y de la cual participó el señor periodista para ayudarles a hacer publicidad posteriormente en su liberación. Pero cuando vimos ese episodio aquí, no analizamos a fondo el contenido de cómo los hechos afectaron a la fuerza pública y a Colombia. Entonces, con esto queda completo ese episodio y nuestros teleaudientes pueden localizarlo en la página web de la Fundación, buscando simplemente secuestro de Roméo Langlois y unir un tema con el otro, y nos damos cuenta del drama que vive Colombia, de la situación que han generado los grupos narcoterroristas y cómo, con el argumento de la paz, el señor Santos comenzó a arrodillarse con los bandidos desde antes de iniciar el show en Noruega y luego en La Habana, simplemente por su ego, por su vanidad y su premio Nobel, y el país sacrificado, en especial los colombianos de las zonas más alejadas, víctimas permanentes a diario de las tropelías y los crímenes de las FARC y de los soldados y policías que van siempre a defender esas comunidades y caen en trampas y en ataques sorpresivos de los terroristas de las FARC. Este es un caso emblemático y por eso queremos dejarlo hoy completo con lo que se vio primero, el show que armó el señor Langlois en contubernio con las FARC para la liberación y cómo ocurrieron más en detalle los hechos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy martes 1 de agosto del 2023 presentamos la emisión 378 de nuestro diario programa institucional de reconstrucción de la memoria histórica no contada del conflicto armado en Colombia, donde se recordará el complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en distintas partes del país, convertidas mediante acciones subversivas simultáneas en centros terroristas para los intereses de los cabecillas comunistas armados y en alianza con carteles narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el pueblo colombiano y con la complicidad de los subversivos comunistas desarmados, tanto de adentro como fuera del país. En consecuencia, la Fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista en Colombia y, en el caso de hoy, el demencial ataque narcoterrorista de las FARC contra los pacíficos pobladores del pintoresco municipio de Montañita, Caquetá, en cuya defensa fue inmolada la vida de 17 héroes de las Fuerzas Armadas el 27 de abril del 2012.
En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de La Montañita en el Caquetá, desafortunadamente convertido en un emporio de narcoterrorismo comunista contra Colombia? Bueno, como ya hemos hablado, pues como varios episodios y el Caquetá desafortunadamente tiene muchos sucesos de violencia, pues hemos tocado reiteradamente esta temática. Pero desde luego para quien escucha por primera vez o para recordarle a nuestros oyentes y fijar ese concepto que debe ser muy claro, por qué el Caquetá está en el punto de mira o está en la diana de ese punto de mira de los delincuentes, del narcotráfico, del terrorismo comunista. No sobra nunca recordar qué es lo que pasa allí. Miramos en la parte inferior de esta infografía al departamento de Caquetá señalado con rojo sobre un mapa físico territorial de Colombia. Y nos da de una vez una información muy valiosa ese mapa en cuanto a la trascendencia que tiene la ubicación geográfica y geoestratégica del Caquetá en relación con el Pacífico colombiano hacia el occidente, el sur colombiano y la frontera con Perú y Ecuador y Brasil, el oriente colombiano con la Amazonía y la Orinoquía y el centro del país con la cordillera andina. Es una ubicación maravillosa, uno a frente a lo que podría ser la prospección del departamento hacia el centro, el sur, el norte, el oriente, el occidente del país. Además está ubicado en el centro sur del país, en un espacio que es muy conveniente reiterarlo, donde se une la cordillera oriental que se acaba de trifurcar de la occidental y la central en la parte más suroccidental de ella misma, sobre lo que llama el nudo de los Pastos, después de que entra a Colombia por el Ecuador. Y se extiende en una inclinación de más o menos 45 grados y toda su topografía va descendiendo en forma generosa hacia el suroriente en una inclinación de más o menos 120 grados sobre el terreno, dando nacimiento a varios de los más importantes ríos de la Amazonía colombiana, como son el Apaporis, el Yarí, el Caquetá, el Caguán y el Orteguaza, que son además emblemáticos y cualquier colombiano medianamente informado los ubica inmediatamente en el Caquetá, que es un departamento que se ha formado con la colonización y desafortunadamente muy relacionado con la colonización armada, producto de épocas de violencia, de aventureros, de historias de explotación del caucho, de afanes de extender la frontera agrícola, la frontera ganadera y desafortunadamente por la presencia posterior de mafias de tráfico de especies silvestres, cueros, luego el narcotráfico y ahora la gran sospecha de que la selva del Caquetá contiene minerales de altísimo valor en la nueva metodología del uso de las tecnologías, la industria y la ciencia. Entonces es un departamento con una riqueza única, con un potencial hídrico que lo soñaría el Estado de Israel y los países del Medio Oriente que sufren de las sequías, el subsahara africano, y aquí el agua sobra. Es un departamento que además su combinación de selva tropical con piedemonte amazónico único con el Putumayo, no hay más ni en Colombia ni en el mundo que tengan esas dos características, hacen que el occidente sea una región muy habitada, pero desafortunadamente llena de conflictividad desde hace años. Y hacia el oriente, el tema de la selva, utilizado por narcotraficantes de carteles múltiples, incluido el cartel de las FARC. Esto sería una descripción muy general
y un departamento que se extiende generosamente hacia el suroccidente y culmina con una serranía que es un patrimonio de la humanidad, una formación independiente de la cordillera oriental. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales de los crímenes contra 15 soldados y 2 agentes de la policía perpetrados por el bloque sur de las FARC en el municipio de Montañita? Bueno, mi coronel, entonces para mirar qué es lo que allí ocurre, vemos que entre el año de 1990 y 2013, compilado por organizaciones oficiales, en 2001 kilómetros cuadrados que tiene el municipio de Montañita, ocurrieron 451 acciones terroristas en estos 23 años, el 90 y el 2013. Que para esa época que se hace este censo, esta infografía, el municipio contaba con aproximadamente 23.600 personas, 23.600 habitantes, de los cuales casi 5.000 estaban viviendo en el área urbana. Y que las características tanto del municipio como de sus corregimientos son las que vemos aquí, completamente abandonados, viviendo en unas condiciones muy precarias, las calles sin pavimentar, se sobreentiende que el acueducto y el alcantarillado están en pésimas condiciones, y personas sin ninguna esperanza distinta a que lleguen los grupos armados a imponer allá la violencia o a llevarse los muchachos para la guerrilla o embarazar las niñas y seguir procreando la raza humana en una forma desafortunada. Y desde luego los adultos que crecen trabajar en el campo tratando de sobrevivir o terminar enrolados a las redes del narcotráfico. Esa es la descripción. Y en esta zona, estamos hablando del año 2012, usted me pregunta por los responsables. Entonces, comencemos porque el presidente Santos es el primer responsable, que por andar pensando en su premio Nobel de Paz y enviando al hermano a reunirse a hurtadillas con los bandidos y a cuadrar diálogos de paz y prometerle al mundo que vendría maná y ríos de miel, algo así como está haciendo el señor Petro, el país destruyéndose, él hablando de paz total. Santos andaba en las mismas, no es que sea mucha la diferencia. Y ya en el terreno, pues los cabecillas de las FARC que estaban vivos en ese momento, dirigidos por Timochenko, estaban dedicados a cometer una cantidad de tropelías contra la población en todo el país, y en el territorio caqueteño directamente dirigían todas las acciones de este par de criminales, Fabián Ramírez y Joaquín Gómez. Milton de Jesús Toncel Redondo, a Joaquín Gómez. Los ejecutantes directos de esta acción criminal fueron este par de antisociales. Saldarriaga, alias El Paisa, que ya murió en Venezuela, y este terrorista argentino, Camilo Molares, que vino enviado por el Partido Comunista, se integró a las FARC y resultó ser muy hábil para las acciones criminales, y finalmente fue uno de los principales cabecillas de la cuadrilla Teófilo Forero y los que ejecutaron esta acción y muchas otras. Entonces hay una responsabilidad política del señor Juan Manuel Santos y sus ministros de defensa, que andaban en otro planeta hablando de paz mientras el país se desangraba. Estos dos cabecillas que eran los jefes de todo el Caquetá, y estos dos que fueron los que dirigieron los terroristas en el terreno para cometer esa acción. Coronel, ¿cuáles antecedentes tácticos podríamos destacar de la masacre de 15 soldados y 2 agentes de la policía de la Dijín perpetrada por el bloque sur de las FARC en el área rural del municipio de La Montañita, Caquetá, el 27 de abril de 2012? Bueno, son muchas situaciones alrededor de estos hechos, pero partamos de la muerte de Alfonso Cano, que ocurre en el mes de noviembre del 2011. Él había diseñado desde el 2008, que recibió
el cargo criminal de ser el cabecilla principal de las FARC, había implementado el plan Renacer, que consistía en no hacer frente a las tropas, no volver a utilizar grupos masivos para asaltar a los unidades que estuvieran disciplinadas o caer por sorpresa a los poblados. Y lo había optado por hacer una nueva figura, que era incrementar sustancialmente la acumulación de milicias bolivarianas en las áreas urbanas, suburbanas y rurales, para que las guerrillas se movieran con mayor facilidad, ya que teniendo tanta gente vinculada de manera clandestina, pues fluían las informaciones de la presencia de las tropas, y la comunicación inmediata por medio de los teléfonos celulares y de radios de comunicación le ayudaría a la preservación de los delincuentes. Naturalmente, el Caquetá, como lo hemos venido analizando en estos días, con todas sus connotaciones, tanto geográficas como estratégicas, como históricas, como humanas, como culturales, es un territorio apto para que estos delincuentes construyan las redes clandestinas de milicianos bolivarianos en apoyo a las cuadrillas de las FARC. Entonces, la muerte de Alfonso Cano incidía en la estructura de mando de las FARC, fue un golpe durísimo para los demás cabecillas, pero no desarticulaba per se las milicias bolivarianas. Y de remate, como en Cuba, y desde que se inició a escuchar imposiciones de las FARC, jamás se habló de desmovilizar esas cuadrillas, pues las FARC lo que tuvieron fue una ganancia, y con este hecho queda demostrado, como vamos a ver, que esa estructura armada es fundamental para el crecimiento de las FARC y les resultó muy efectiva en ese golpe. Ya se escuchaba también por esos días el anuncio de los diálogos con Santos. Recordemos que primero fueron los curas del Consejo Episcopal los que comenzaron a dar a entender que eso ya venía. Luego fue Roy Barreras en todos los escenarios hablando de que Colombia necesitaba la paz. Luego Benedetti, que era el otro escudero. Luego ya el propio Santos. Luego el hermano comenzó a escribir columnas. No, de hecho, faltaba que dijeran, hasta que un día Santos dijo que le tenía un noticionón al país, que ahora sí iba a haber paz con las FARC, que se ha reunido varias veces, que un empresario, que no sé qué más cosas, pero ya era un secreto a voces. Y no fue sino que Santos anunciara, o que esto se comenzara a dilucidar, que andaba en camino, cuando inició la oleada de ataques terroristas, que incluye esta, en la que hubo un error militar y hubo un éxito de parte de los bandidos, que fue la masacre de estos soldados y el secuestro del periodista francés. También estábamos en la etapa final de las entregas de secuestrados a cuentagotas. Aquí lo hemos mencionado siempre, el show que iba a hacer Piedad Córdoba, con un poco de señoras que trajo de varios países y estaban en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio a la espera de que aterrizaran los últimos secuestrados, para ella salir, entregarles flores, tomarse las fotos, darle gracias a Chávez y hacer todo el espectáculo que estaba previsto. Y el general Salguero, el comandante de la 4ª División, los bajó del helicóptero y los subió a un avión y los trajo para Bogotá, y quedaron con los crespos hechos todo el show que tenían los comunistas nacionales y extranjeros para legitimar a las FARC. Hubo también para esa época, lo recordamos, una cantidad de operaciones exitosas de las fuerzas militares en Arauca, pero también hubo varios fracasos. Eso lo vimos hace más o menos un mes, lo estuvimos analizando aquí. Varios golpes que se le dieron aeroterrestres a las FARC, pero también hubo varios golpes de parte de los terroristas contra los soldados. Como es obvio, con el desarrollo del plan Renacer que había impuesto Cano, que fue como una revisión estratégica al procedimiento de la FARC, hubo un incremento sustancial de milicias bolivarianas, Movimiento Bolivariano Clandestino y Partido Comunista Clandestino, todos orientados a lo que tenemos muy claro, que es el fortalecimiento tanto ideológico como organizativo de las FARC y el apoyo logístico permanente a sus estructuras en las áreas rurales. Ese plan Renacer también incluía el incremento sustancial
de la incorporación ilegal de campesinos e indígenas menores de edad a las FARC, porque esa ha sido su fuente de crecimiento. Ya saben que un campesino que tenga 22, 23 años es más difícil de convencer, no menos, no imposible, pero sí es más difícil, porque ya está más apegado a la tierra. En cambio, un muchacho de 14, 15 años está en la edad precisa de la rebeldía de la adolescencia y si ha visto que han caído hermanos o familiares, tiene como en la sangre ese virus de venganza y es más fácil reclutarlo. Y los indígenas, porque lo estaban aplicando a la fuerza, que si no les entregaban hijos, los mataban, como efectivamente hizo Pablo Catatumbo, ordenando la masacre de varios indígenas Awa, de lo cual ya hablamos aquí hace unos meses. Y seguían todavía con la manipulación de los secuestrados que quedaban algunos, pero ya definitivamente las FARC estaban prácticamente obligadas a liberarlos. Sin embargo, en una operación de rescate que hicieron las Fuerzas Especiales del Ejército, ahí cerca, en el Caquetá, cerca de este sitio donde ocurrieron estos hechos, fue asesinado el cabo José Livio Martínez, de quien el papá y el hijo habían hecho todo, la esposa y el hijo, habían hecho una gran difusión nacional del lado institucional, a diferencia del señor Moncayo, que es el papá del sargento Moncayo, que logró la liberación de su hijo antes, gracias a que terminó haciéndole un favor a las FARC de atacar al gobierno nacional, como si el gobierno de Uribe tuviera la culpa que lo hubieran secuestrado antes de posesionarse el presidente durante el asalto a la base de Patascoy en el gobierno San Pedro. Entonces son muchas las cosas que han ocurrido antes de que esto suceda y que nos lleva al siguiente punto. Adelante, mi coronel. Coronel, en el mes de abril de 2012 ocurrieron múltiples ataques terroristas de las FARC en diversas partes del país. ¿Por qué los medios de comunicación denominaron este periodo como el Abril Negro? Pues porque el señor Santos, como ya lo dijimos, exteriorizó que venía la paz y que eso iba a ser río de maná, leche y miel para los colombianos y que su gobierno era el gobierno de la transformación y iba a ser lo que los demás no fueron capaces. Y comenzó ya, o ya tenía casada la pelea con Uribe, porque Uribe pues conocía muy bien el funcionamiento del Estado y comenzó a desenmadejar que se estaban moviendo cosas oscuras desde el otro día que Santos se posesionó como presidente, que dijo que Chávez era su nuevo mejor amigo, y luego dijo que ya esas personas no estaban en el sitio que 10 días antes Uribe le había presentado a los medios las coordenadas, las fotos satelitales y fotos tomadas en el terreno donde estaban en Venezuela escondidos Iván Márquez y Timochenko, protegidos por el narcorrégimen de Hugo Chávez. Entonces, la situación venía caldeada y cuando Santos anunció que ya prácticamente estaba de un hilo los diálogos con las FARC inmediatamente lanzaron una arremetida terrorista total contra el país. Y aquí vemos en este resumen algunos de los tantos crímenes que cometieron. Y, por ejemplo, en el Caquetá se encontraron en ese mes 20 cilindros bomba. No tiene nada que ver con este hecho, pero fue cerca y uno se pregunta, en esa selva, ¿para qué tienen todas esas armas? Pues para destruir los poblados o para atacar alguna unidad militar que esté indisciplinada, pero la selva impide el transporte de esos cilindros, entonces para atacar los poblados. Entonces ya vimos las fotos de esos poblados bien abandonados del Estado, bien pobres, y estos bandidos de la FARC pensando en destruirlos, lanzándoles cilindros. Es que eso no tiene perdón de Dios, ni tiene explicación que se les oculte y se les perdone tanta barbarie. Luego dice que en otro sitio asesinaron a 8 personas, imagina una masacre de 8 personas, y para el señor Santos eso no era grave, entre ellos un bebé de 9 meses. Y está publicado en los medios de comunicación, lo vemos aquí. No lo estamos imaginando, son hechos reales. Y el señor de Rux mira para otro lado
cuando asesinar un bebé es uno de los crímenes más atroces que hay en cualquier guerra. Dice también que el 7 de abril en Atrato, Carmen de Atrato, Chocó, los terroristas de la cuadrilla 34 se enfrentaron con la fuerza pública y asesinaron a 6 soldados. También dice aquí que una base militar que queda en el Paujil, muy cerca de este sitio en Cartagena del Chairá, también fue atacada con cilindros bomba. Y que el 15 de abril, en la vereda Matarredonda de Piendamó, Cauca, las FARC atacaron a la Policía Nacional con una volqueta que tenía 240 kilos de explosivos y destruyeron 10 viviendas y 5, o no, afectaron a 10 viviendas y 5 de ellas quedaron completamente afectadas. También dice aquí que el 19 de abril dijeron que estaban dispuestos a conversar con Santos de la Paz, porque ya Santos andaba con el hermano de él y unos delegados clandestinos arrodillados ante el tal médico de la FARC. Y ese mismo día atacaron a una patrulla en el municipio de Caroto y asesinaron a un soldado y hirieron a otros. Y el día 27, que es el caso que estamos hablando hoy, es cuando las milicias atacaron con cilindros cargados de explosivos a 3 civiles, perdón, al poblado de Puerto Rico, 3 civiles, entre ellos un bebé de 9 meses. Entonces, como vemos, la lista es larga. Al otro día el ejército en otra vereda que se llama Alto Londres encontró y destruyó los cilindros de que ya hemos mencionado, y ocurrió finalmente lo de Montañita Caquetá en ese mes, que es cuando la Brigada contra el Narcotráfico, que estaba en ese momento al mando del coronel Jorge Mora, que hoy en día está de candidato para la gobernación de Norte de Santander, acordó con el periodista francés filmar cómo se localizaba y destruía un laboratorio de coca de estos bandidos. Y entonces tenían dentro de la información un laboratorio pequeño que se suponía que era seguro hacerlo. Hicieron la operación con muy pocos soldados para hacer la grabación, y cuando los milicianos de las FARC detectaron que había desembarcado esa gente allí, se llamaron por radio. El Paisa y un gago Joaquín Gómez les ordenaron actuar y se lanzaron, pero cientos de milicianos en vehículos, en motocicletas, a caballo, llegaron todos, rodearon la patrulla, otros les lanzaron artefactos explosivos y cometieron esa atroz masacre. Entonces, en síntesis, por eso fue un abril negro para Colombia por causa de la guerrilla, pero el señor Santos volvió a mirar para otro lado y siguió hablando de la paz, porque era que se iba a negociar en medio del conflicto, y ese era un desafortunado hecho. Como ven, estaba más interesado en su premio Nobel y en su prolongación del periodo presidencial y no en resolver los problemas del país. Coronel, ¿cómo relató el Heraldo de Barranquilla los hechos relacionados con la masacre de 15 soldados y 2 agentes de la policía de la Dijín, perpetrada por el bloque sur de las FARC en el área rural del municipio de La Montañita, Caquetá, el 27 de abril de 2012? Pues que lo resume en que hubo una operación, la información no es exacta, pero ya hay 15 muertos. El general Navas, que era el comandante general de las fuerzas militares, publicó un tuit de apoyo moral y sentimental a las familias de los militares muertos. Relatan que posiblemente estaba el periodista francés ahí, y dicen que ocurrió a 1 hora de Florencia y que los soldados que estaban heridos, cuando llegaron a robarles el armamento, los remataron con tiros de gracia, y que allí también perdieron la vida 2 agentes de la SIGIN, y que a una clínica cercana en Florencia, la clínica Mediláser, fueron llevados los 9 sobrevivientes que quedaron heridos. Fue una acción atroz. Parece que además de los cilindros, el campo estaba minado, o sea, cayeron en una trampa total por falta de sindéresis, por el afán de
mostrar resultados y por hacer una acción innecesaria. Si el periodista francés quiere ver cómo son los laboratorios, que se meta por su cuenta y riesgo a la selva. Pero ¿para qué lo llevaban ahí? Pero bueno, los hechos ocurrieron y estamos contando lo sucedido, no lo que debió haber sucedido. Adelante, mi colega. Coronel, ¿cómo resumió el diario El Universo de Cartagena estos mismos hechos? Volvió y relacionó que eran 15 los muertos, que ya estaban tomando contacto con la 12ª Brigada en Florencia, que estaba confirmándolos, que el general Navas había publicado el tuit y que los hechos habían ocurrido en Montañita, Caquetá, con base en un cable de la agencia F, publicado el 28 de abril de 2012 a las 3:26 de la tarde. Y aquí pues no sabían cuántos eran los heridos en el periódico El Universo y dicen que es un número indeterminado. Tampoco mencionan que este acto lo hicieron los milicianos de Montañita, que en ese tiempo ya hemos sabido aquí eran dirigidos también en el terreno por el tal Wilmer y el tal Piquiña. Wilmer murió, como sabemos, en una reyerta entre bandidos después de que hicieron todo el show de Santos y las FARC en una de sus zonas de tolerancia que les dio el gobierno. Allá se mataron entre bandidos y el otro bandido, el tal Piquiña, fue capturado y posteriormente quedó libre. Y como decimos en Sorna, nada de raro que Petro lo tenga ya de candidato para ser un alto funcionario del gobierno. Adelante, mi colega. ¿Cómo resumió los mismos hechos el diario El Universo de Cartagena? No, el de Cartagena, no, es el Mundo de España. El Mundo de España relacionó que aquí ocurrieron, que en esta emboscada murieron varias personas, que la información había confusión, porque inicialmente en Ejército se tenía la información no más de 5, luego Caracol dijo que eran 21, luego otro dijo que eran 21 policías, pero finalmente los hechos se esclarecieron y quedó en que se trataba de 15 soldados, 2 agentes de la policía muertos y 9 heridos, que los bandidos se robaron las armas y que habían sido las milicias bolivarianas los que han ejecutado esa acción y que así como llegaron se evaporaron del sitio en motos, en vehículos, en mulas y nadie dio razón de qué pasó. Adelante. ¿Cómo informó la agencia Colprensa al país los hechos atinentes a la masacre de 15 soldados y 2 agentes de la policía de la Dijín perpetrada por el bloque sur de las FARC en el área rural del municipio de La Montañita, Caquetá, el 27 de abril de 2012? La agencia Colprensa estuvo un poco más parca y solamente confirmó que si eran muertos 15, cuando ya definitivamente el comando del ejército lo publicó por medio de un documento oficial. Entonces se diferencia de los otros que hablaban de un número del otro y no coincidían. La agencia Colprensa ya fue más precisa que inclusive la agencia F. Pero en esencia fue eso lo que ocurrió y lo describieron de esa manera. Y coronel, ¿cómo describió el diario Vanguardia de Bucaramanga los hechos terroristas cometidos por las FARC contra los laboriosos habitantes del municipio de Montañita? Pues el diario Vanguardia de Bucaramanga fue más allá, publica una foto que le envía precisamente la agencia Colprensa, en la que se ve el momento en que están bajando del helicóptero a uno de los soldados heridos para llevarlo en una camilla hacia la clínica. Publica algunas declaraciones del general Navas respecto a los hechos. Cuenta también que el Caracol Radio daba un resumen de 11 heridos, fueron 9, Caracol decía que eran 11, y también relata que en el registro posterior que hicieron las tropas a la zona,
en el municipio de Puerto Rico encontraron 20 cilindros bomba, que ya los habíamos mencionado en la introducción, que estaban listos para atacar a la población civil de Puerto Rico. Cada cilindro contenía 40 kilos de anfo y metralla y pensaban atacar a varios poblados, como ha ocurrido también en Río Negro, y resaltan lo de la muerte del bebé y los otros 8 personas en el corregimiento de Río Negro. Es decir, aquí lo que hay es material y pruebas y hechos que se pueden verificar de las atrocidades de las FARC, que nunca han sido dimensionadas por los medios de comunicación ni por la academia como corresponde. Coronel, trajo paz a los habitantes del municipio de La Montañita, Caquetá, la firma del pacto FARC-Santos. Bueno, comencemos por decir que no, pero mire, quería resaltar esto y se me pasó ahora antes de contestarle la pregunta. Mire, esta foto tiene aquí la impronta de la fecha en que se tomó, 28 de abril de 2012. Es un documento que es una prueba irrefutable en cualquier investigación penal, científica, social, académica, periodística, que muestra la barbaridad de las FARC, la fecha en que cometieron los hechos. Y están las fotos de los soldados que estaban siendo testigos de lo que ocurría, con lo cual cualquier persona los puede localizar y complementar para ver que todo lo que decimos aquí es absolutamente cierto y que estos bandidos de las manos tienen perdón de Dios. A su pregunta de si el pacto FARC-Santos, que se firmó 3 años después de eso en Cuba, de esas atrocidades, habría traído la paz a Cartagena del Chairá, Montañita, Puerto Rico, etcétera, en el Caquetá, la respuesta tajante es no. Y es no porque ahí está el narcotráfico, están todas las milicias de las FARC enclaustradas, los mismos que asesinaron a esos soldados, los mismos que manejan el control de la coca, los mismos que tienen nexos oscuros con la narcodictadura cubana. Y entonces aquí lo que vemos es que, así como lo decíamos ayer, parece que a Raúl Castro le escurría la sangre como los colmillos de Drácula por las 2 comisuras. Entonces eso sería como un símbolo de la realidad, que ese pacto no sirvió. Aquí vemos que Santos ni siquiera mira a los ojos al otro bandido que está saludándose con él, y los 2 comunistas felices detrás de prácticamente celebrando de que están engañando al país. Es una foto muy diciente que nos indica la realidad de lo que allí pasó y cómo se le entregó la soberanía de Colombia a los terroristas de las FARC y cómo se les perdonaron de un solo plumazo, y con este saludo de Judas, eh, el futuro del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor rindamos con reverencia y gratitud un minuto de silencio por todas las víctimas del ataque de las FARC contra el municipio de Montañita el 27 de abril del 2012.
Coronel, paz en sus tumbas. ¿Cómo, perdón, podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleoyentes algunas reflexiones académicas en torno a la masacre de 15 soldados y 2 agentes de la policía de la Dijín, perpetrada por el bloque sur de las FARC en el área rural del municipio de La Montañita, Caquetá, el 27 de abril de 2012? Lo hemos reiterado y lo seguimos reiterando. El departamento de Caquetá, y lo veíamos ahora en la introducción, es fundamental para el Partido Comunista Colombiano y para sus brazos armados para tomarse el poder. Nos lo indica su geografía, su composición topográfica, sus características geofísicas, su cercanía con varias de las regiones del país, porque sale a la Amazonía, sale a la Orinoquía, se une con la cordillera andina. Es un paso casi que cercano a la frontera trinacional con Perú, Colombia y Ecuador, y una forma de llegar muy rápido al Brasil, los ríos, y además tiene salida al Pacífico cruzando la cordillera y puede llegar a los 3 departamentos fundamentales del suroccidente de Colombia, Valle, Cauca y Nariño. Tiene muchas características que la hacen esencial, pero que la dirigencia política no lo ha visto así, no lo ha analizado así, porque no les interesa el país, porque no saben ni de la riqueza geográfica, ni de la riqueza en el ecosistema, ni del potencial de desarrollo que tiene para Colombia toda esa zona olvidada del sur del país y lo que significa para el futuro de nuestros herederos. La sociedad en general, la academia, los medios de comunicación, los analistas que dicen ser expertos en el conflicto, han tenido un olvido sistemático, sostenido y casi que sistémico de los crímenes cometidos por las FARC, exclusivamente en el Caquetá. Ahí veíamos 400 y más crímenes en un solo municipio. Y desafortunadamente en todos los municipios del Caquetá es así, como ocurre en Arauca, que veíamos hace unos días, que en solo 2 municipios totalizaban 1.500 hechos criminales en el mismo periodo. Y lo reiteramos, son hechos criminales que son trascendentales, que ya definitivamente generan prensa, porque hay otros que son el asesinato de una persona, la desaparición de una persona, que lo hacen casi que a diario y no pasa de manera trascendente en los medios de comunicación. Entonces hay un olvido sistemático de la sociedad completa, por eso es tan importante puntualizarlo aquí. El argumento del narcotráfico antes de el ejercicio siempre ha sido el mismo. Me refiero al ejercicio del pacto Farsantos. Siempre ha sido el mismo, que es que esas gentes tienen que hacer eso porque no hay nada más que hacer. Y uno se pregunta, ¿y entonces de qué vivían antes de que no hubiera narcotráfico? Ya también vivían y sobrevivieron. Entonces es una disculpa como muy forzada. Y la otra, si hay regiones de esas tan abandonadas y que tienen que meterse al narcotráfico y el Estado gastando tanto dinero, ¿cuál es la dificultad que los relocalice y con esos dineros que se gastan en eso les construyan unas edificaciones y asienten esas comunidades e inicien de procesos de desarrollo colectivo o productivo tipo kibutz o tipo programas de gobierno a largo plazo de facilitación de cultivos, etc. Entonces, la solución sí existe. Lo que pasa es que la corrupción, la politiquería y las mismas conveniencias de los narcotraficantes que mueven todo eso son las que no permiten. Y siempre tendrán, como veíamos anoche en el caso de los comunistas rusos, no les interesaba para nada que el ministro Stolypin resolviera el problema, sin lo que les interesaba era armar el desorden, y por más de que les resolviera, siempre ellos llegaban a armar los hechos criminales.
Y luego entonces, cuando ya se firmó el pacto Far-Santos, que suponía que era la paz más perfectamente posible, o más posiblemente perfecta, hicieron las disidencias, o supuestas disidencias, que es que ellos no están de acuerdo con lo que los demás firmaron, y siguen ahí empotradas donde hay narcotráfico. Entonces la pregunta del millón es, ¿están en disidencia con los otros cabecillas porque renunciaron a la lucha armada o por seguir controlando el narcotráfico? Lo hemos reiterado hasta la saciedad, no solo en el Caquetá, sino en todas partes, es que sin un plan de desarrollo prospectivo es imposible. Es imposible hacer que un país cambie, que una región cambie, que una localidad cambie. Lo insistimos muchísimo por eso. Quien quiera gobernar debe trabajar sobre planes de desarrollo, no sobre candidaturas ni sobre argumentos baladíes de la solución debajo del o entre la manga con unas, porque no son mentiras. Todo el que diga que propone soluciones sin tener planes de desarrollo ni atados a un proyecto político está pensando en hacer su agosto con los recursos públicos. Vemos que en esencia, en concepto, en concepción de guerra revolucionaria, el bloque sur de las FARC estableció un control geopolítico y administrativo sobre la región, como lo tienen las FARC en sus planes, porque ellos sí hablan de plan estratégico y desarrollan todo a partir de planes en todo el territorio nacional. Entonces, si uno revisa qué ocurre en el departamento de Antioquia, por poner un ejemplo, tienen perfectamente determinado qué hacer en el oriente antioqueño, qué hacer en el occidente, qué hacer en el occidente, qué hacer en el oriente antioqueño, qué hacer en el centro del departamento. Igual en el Caquetá. El bloque sur ejerce un control geopolítico porque tiene determinado qué hacer desde nivel bloque hasta nivel cuadrilla, algo que el Estado no lo maneja, sino solamente las fuerzas militares en la parte operacional, que sí está distribuida por brigadas, batallones y compañías. Pero el Estado en sí, los ministerios no tienen ningún cordón umbilical sólido que los ate con los municipios y con los departamentos, sino que todo es por el canal de la amistad, de que viaja el alcalde de X municipio a la capital, a Medellín, o a Bogotá, o a Florencia, a ver qué consigue por medio de sus contactos, y así no es porque jamás se va a resolver nada, sino lo correcto es que haya planes y sobre esos planes se va a trabajar y cada persona va a pedir lo que le corresponde a su municipio, de acuerdo con un plan estratégico y no con los amiguismos. ¿Ya? Colombia está por hacerse en muchos campos. La doble moral marxista-leninista con la cual han desviado la verdad y legitimado el terror está más que manifiesta aquí. ¿Cómo es posible que cometan esa masacre? Que la cometan para iniciar los diálogos, o que quede perfectamente claro que fue el mismo sistema que le aplicaron al general Herrera Berber en la 4ª Brigada cuando le mataron toda la gente en Dabeiba. Fue exacto igual, que le cayeron como chulos todos esos bandidos que salían de las casas motos, con fusiles y asesinaron los soldados cuando estaban desembarcando los helicópteros. Y así se la repitieron allá en el Caquetá a la brigada móvil o a la brigada contra el narcotráfico. Y que se sepa que son las milicias bolivarianas las que hacen eso. Que el señor Santos haga un proceso de 3 largos años con ellos en Cuba, les firme todo lo que los bandidos le pusieron y no se meta dentro del acuerdo ese, dentro de ese pacto, a las milicias bolivarianas que son las que hacen esas cosas. Ahí hay algo que no cuadra, y si la Comisión de la Verdad iba a decir la verdad, ¿por qué no cuentan eso? Que no quedó escrito ahí. Ah, no, porque al contrario, les conviene taparlo y decir que son las economías del narcotráfico, con eso resumen todo. Y lo mismo la JEP, si está buscando la verdad, quiere encarcelarlos, ¿cómo les perdona eso? Y hasta el momento jamás hemos oído decir que la JEP llame a los milicianos de las FARC a responder por nada, porque es que ellos son civiles víctimas del conflicto. Y antes aparecen en las mesas de conversaciones reclamando el oro y el moro. Una vez más nos queda claro con todo esto que es que la dirigencia política en su conjunto, y cuando me refiero a dirigencia política, incluimos ahí hasta los de la rama judicial y legislativa, no solamente los de la ejecutiva, todos los niveles nacional, local y departamental, es que no conocen, no les importa. Y pasa inclusive, y hay que darse la pela,
Dentro de las mismas fuerzas militares y de policía hay personas que no conocen el plan estratégico de los terroristas. Los combatieron, sí, pero no conocen ese plan estratégico, no lo han estudiado y por eso no tienen la claridad de qué es lo que estos buscan, ni cómo lo hacen. Y finalmente, cada vez que hay un periodo presidencial, las FARC siempre tienen una nueva estrategia de paz y diálogo sin cambiar de objetivos. Cambian la estrategia, cambian los métodos, pero el fondo, paz y diálogo, sigue latente ahí. Entonces, son criminales, hacen como veíamos anoche, terroristas rusos que el gobierno del zar estaba desprestigiado, ha cometido mil errores, pero tenía personas que estaban tratando de resolver los problemas con el ministro Stolypin y sin embargo ellos seguían cometiendo actos terroristas y en solo 2 años cometieron entre 4.500 y 9.000 acciones terroristas porque Lenin les decía que la única forma de ablandar al adversario es con el terror y hablando de filosofía de transformación del pueblo. Nada nuevo aquí en Colombia. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. Partiendo hacia el norte de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, por el tramo de la carretera transamazónica y siguiendo el piedemonte de las tierras bajas de la cordillera oriental, se encuentran fértiles tierras donde han surgido varios municipios de gentes trabajadoras empeñadas en crear progreso y riqueza, semejando una cadena de cuentas cual pintoresco rosario cuando es visto desde las alturas de la cadena montañosa. De esa región salen a diario muchas toneladas de productos agropecuarios que abastecen el consumo nacional, en especial de ganadería tales como carne y lácteos, además de diversos cultivos que se dan en la región. Este progreso es el resultado del gran esfuerzo de colonos que desde hace bastantes años han convertido esas fértiles tierras en áreas de gran desarrollo. Empeño que perversamente ha sido obstaculizado por el grupo terrorista de las FARC, quienes llegaron a la región conducidas por el criminal delincuente Manuel Marulanda Vélez, apodado con el mote de Tiro Fijo, quien durante toda su vida se dedicó al saqueo, el asesinato y la destrucción, en un acto del mayor antipatriotismo y espíritu inhumano que se pueda concebir. Durante el criminal trasegar de esta pandilla comunista, ha destruido la vida no solo de muchos de los esforzados pioneros del Caquetá, sino también de muchos soldados y policías, quienes a base de empeño patriótico lograron contener con su victoria militar a las cuadrillas que han aterrorizado a la región. Mérito de las heroicas tropas que los teóricos y los ideólogos simpatizantes del violento marxismo buscan afanosamente ocultar para evadir sus tenebrosas culpas. Junto a los merecidos castigos de los autores tanto intelectuales como materiales de miles de crímenes que buscan la impunidad. Admiradores dentro de los cuales han sido incluso prelados de la Iglesia, quienes en lugar de apoyar el sufrimiento humano deberían haber promovido el bien entre las gentes. Dolor humano que pregona el violento marxismo del pasado que ahora se quiere llamar socialismo, debido a la vergüenza del contundente fracaso como sistema de gobierno en muchas naciones del mundo, quienes ingenuamente han caído en la mentirosa promesa de encontrar la fantástica y utópica felicidad completa. Pero debido al heroísmo de las tropas, las pandillas de las FARC no pudieron tomarse el poder y ahora afrontan desprecio y humillación por parte del pueblo al que creían equivocadamente que estaban defendiendo. Sentencia a la que llegaron en el inevitable juicio de la verdadera y real historia, en el estrado judicial y ante la conciencia colectiva de toda la nación. De esta forma, el dolor de las miles de víctimas del norte del Caquetá están siendo resarcidas, aunque sea tan solo en la parte moral y espiritual, porque para el perdón que tanto piden falta contrición, para que con la verdad, el remordimiento y el castigo merecido se pueda dar el completo olvido y tengamos entonces la paz total. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, en el día de hoy tenemos acompañamiento en el Facebook Live y
de la prensa del día, resaltamos el hecho de que a pesar del cese bilateral del fuego, que está siendo cumplido solo por una de las partes, la legal, nada que devuelven los secuestrados, siguen los hostigamientos, asesinatos, falsos retenes, extorsiones, desconocimiento y usurpación de la autoridad legal. Mi comentario para hoy es el siguiente. Contacto con la naturaleza. Viendo la crudeza de la violenta participación terrorista de las comunistas FARC, consulta uno toda esta pintoresca zona del Caquetá y se encuentra con invitación para que todas las personas les visiten y puedan tener un verdadero contacto con la naturaleza. Invitación que de plano se corta, dado el continuo accionar terrorista difundido por esta hermosa región. Acciones de las que se valen para ocultar sus actividades propias del narcotráfico y demás actos terroristas de las FARC, logrando así privar de esta belleza y majestuosidad al resto del pueblo colombiano y o a los extranjeros que podrían visitarnos en la región y así dejar con el ecoturismo unos buenos escenarios que coadyuven con la prosperidad de esta misma región. Pero no solo se afecta a esta región de la economía del país, también debemos tener en cuenta las limitaciones que se presentan a los humildes campesinos para cultivar el campo lícitamente. Y de nuevo se nos presenta el constreñimiento del pueblo y su entrega obligada a uno de los primarios eslabones de la cadena del narcotráfico. La capacidad del pueblo colombiano es máxima, pero ¿hasta cuándo? Recordemos la intención del gobierno para legalizar este comercio ilícito, pero agreguémosle el hecho del fracaso evidente de conversaciones, pactos y demás acuerdos que para nada han servido, muy a pesar que nos vendieron la idea del mejor acuerdo perfectamente posible, tratando de tapar y desconocer el sacrificio de hombres y mujeres y niños que ofrendaron sus vidas en espera de que llegue un mejor mañana. Qué tristeza y qué agonía la que se experimenta, pues seguimos sacrificando el producto del sudor de nuestra frente, mientras estos bandoleros disfrutan las mieles del poder o siguen viviendo de sus ilegales delitos de lesa humanidad, a sabiendas que no van a tener castigo alguno, pero sí premios con onerosos pagos y a la vista de todos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Saldaña. Buenos días. Adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín y quienes nos acompañan en esta aula virtual máxima de Fundel. Reflexión al 378 episodio de la memoria histórica de Fundel, martes 01 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. Hemos mostrado en anteriores episodios la persistencia con lo que actúa el Partido Comunista para implantar su ideología en Latinoamérica. Y por ello, cuánto atacaron el gobierno del general Pinochet en Chile, disfigurando su imagen y poniéndola en contra del pueblo. Afortunadamente,
el general Pinochet, como uno de los pocos y mejores geopolíticos sudamericanos, entendió que no podía dejarse amedrentar y que la reconstrucción de Chile debería pasar por varias generaciones, y así lo hizo. Se sacrificó por ello. Para reafirmar más el plan trazado de la violencia generada y generalizada en Colombia y los procesos de paz, no son cabos sueltos, sino que hacen parte del gran plan internacional para la toma del poder, y que tanto aquellos como los presentados con los golpes de Estado buscan en primer término arruinar el país escogido. Tomemos ahora muy brevemente el caso de Honduras. Una vez tomado el poder por el general López Arellano, para evitar la infiltración comunista a su país, aparecieron artículos en revistas de corte socialista como la de Hoy, el nombre de la revista. Comillas, no hay explicación para entender que el general López Arellano, el mismo que dio el sangriento golpe de Estado en 1963 y que persiguió encarnizadamente a los dirigentes comunistas y populares, encabece precisamente hoy un gobierno progresista, respetuoso de las libertades democráticas y de que lleve a cabo programas de transformación social. Cierro comillas. Y miremos cómo a renglón seguido dice, comillas, pero esto no es un hecho casual, y para comprenderlo es preciso situarlo en el contexto de una situación internacional caracterizada no solo por el fortalecimiento del sistema socialista, por los éxitos óptimos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y demás países de la comunidad socialista. Cierro comillas. Suficiente, creo yo, lo expresado en estos acápites reflexivos, los que considero complementan la exposición de todos y cada uno de los episodios presentados por la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, y el desconocimiento de la clase política que aún no se ha dado cuenta de lo que nos ocurrirá a corto plazo si no frenan con decisión los ataques al pueblo colombiano. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, muy amable. De todo lo que ustedes dicen trataría como de consolidarlo en un solo resumen, y es que son regiones que tienen un altísimo valor, países con un altísimo potencial de desarrollo, tanto humano, técnico, jurídico, político, pero enfrascadas o cerradas, como suele suceder en casi todas las actividades humanas. Todo está sobre el tapete, todo está sobre la mesa aquí en Latinoamérica. Está hecho, pero parece como si se colocaran unos cercos alrededor de esas fuentes de desarrollo, de esas fuentes de producción que impiden, por la dinámica de los egos y de las intenciones malévolas de quienes no dejan acceder a que no haya el desarrollo, y entonces viene el problema del río que usted menciona, viene el problema de la falta de visión que menciona González, y viene el problema de la inseguridad y que no se puede avanzar en todo lo que se ofrece, porque siempre hay un obstáculo que es la inseguridad, que es la violencia, que es la corrupción, y detrás de eso están los intereses del Partido Comunista, de las FARC y de los políticos corruptos, que les conviene más el caos que el orden, porque entonces se les acaban sus prebendas. Es increíble eso, pero podría ser la conclusión al escuchar los tres puntos de vista. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a continuar con la segunda etapa del análisis de lo ocurrido en la Revolución Rusa, en continuidad de ese seminario que iniciamos anoche, que tuvo bastante acogida y que nos está dando más luces
de cómo se construye un proceso revolucionario y cómo las analogías son tan importantes en todos los puntos del planeta. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz día